Muy buenos días, amados hermanos. Saludos en el nombre del Señor. Que la gracia y la paz sean con ustedes. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí para compartir la palabra. Me da mucho gusto venir a esta iglesia, aunque sea por pocas veces. Hace 10 años, cuando terminamos nuestro tiempo aquí en la iglesia El Camino, pues esta iglesia nos recibió y fuimos parte de ella un año, y el Señor ya nos llevó para Ciudad Cauquel para abrir una obra que, bueno, pues como acaba de mencionar mi hermano, pues Dios está bendiciendo de una manera especial, como nunca antes yo había visto. Y pues les pido que sigan orando por nosotros para que el Señor haga crecer el evangelio allá en ese lugar. Hay muchas iglesias, bendito sea Dios, y pues la tarea que Dios nos ha encargado es de anunciar el evangelio con claridad, vivirlo ejemplarmente todos los días y depender de que Dios haga la obra para que Él edifique a su iglesia. También agradezco sus oraciones. Quizá algunos supieron, pasé por un tiempo muy complicado, un tiempo de aflicción, pero puedo decirles para la honra y gloria de Dios que Dios ha sido bueno. Y pues aquí estamos por su gloria. Solamente estamos aquí para servirle por la gracia que Él nos ha dado. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Es la conocida parábola del sembrador. Y así dice la palabra del Señor. Escuchemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre bendito, ahora nos disponemos a escuchar tu voz a través de tu santísima palabra. Señor, es imposible que por nosotros mismos tengamos este deseo de recibirla, de atesorarla. Y también no tenemos la capacidad para entenderla, Señor, con nuestros propios recursos. Y mucho menos, Señor, para obedecerla. Es por eso que rogamos que tu Espíritu Santo, a quien has dejado aquí, para guiarnos, para enseñarnos, para convencernos y para energizarnos, Señor, de tal forma que podamos entender, atesorar y obedecer tu palabra. Que así sea en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense, amados hermanos, que un domingo cualquiera, como hoy, ustedes se disponen a venir a la iglesia, llegan, se acomodan. Algunos creo que ya tienen su nombre escrito, si no en el libro de la vida, al menos en las sillas. O si no tienen su nombre, tienen su anatomía, ¿verdad? Parece ser que esa es la razón por la que siempre ahí se sientan. Tengo que hacer una teología de las sillas, ¿verdad? Y a la hora de exponer el mensaje del Señor, ustedes se preparan y se estarán preguntando, bueno, ¿de qué va a tratar el sermón? ¿Será que va a hablar de la iglesia? ¿Será que va a hablar acerca de la venida de Cristo? ¿Será que va a hablar acerca del infierno? Y entonces el pastor dice lo siguiente: hermanos, hace varios años, cuando recién compramos nuestra casa aquí en Ciudad Cauquel, mi cuñada Gaby nos regaló un poco de pasto para hacer nuestro jardín.
Le pusimos en la tierra y pues lo empezamos a regar. Pero conforme pasaba el tiempo veíamos que el pasto no crecía, no se ponía más verde, sino al contrario, se iba volviendo más amarillo hasta que finalmente se murió. Y bueno, descubrimos por qué sucedió. Lo que pasa es que el lugar donde pusimos los pedazos de pasto, pues tenía piedras y tenía un poco de cal y pues finalmente pues por eso no creció el pasto. Pero pasó el tiempo y hace un par de años, en el día del cumpleaños de mi esposa Gladys, una amiga suya le regaló pasto para hacer jardín, solamente que en esta ocasión la hermana no solamente le trajo el pasto, sino también le trajo unas bolsas de tierra abonada, esa tierra negra, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó en esta ocasión? Ahora sí, el pasto creció y pues hay que estar podando el jardín cada 15 días. Estamos muy contentos. Hermanos, si ustedes escucharon, que entiendan. Y ¡pum! Se acaba el sermón, el pastor se va a sentar y viene la siguiente parte del culto. Seguramente se estarían preguntando, bueno, pues yo creo que el mensaje fue muy claro, ¿verdad? Si quiero tener un jardín siempre verde, pues lo debo poner sobre una tierra buena. La tierra debe estar lista. Pues ese fue el mensaje del pastor. Creo que no le llegó la revelación. Creo que le cortaron el wifi del cielo y pues no bajó el mensaje, ¿no? Pero ustedes estarían diciendo, pero creo que hay más, porque al final el pastor dijo, si ustedes escucharon, que entiendan. Pues quién sabe, quizá nada más en la gloria entenderemos cuál fue el verdadero mensaje espiritual. Bueno, algo similar les ocurrió a las personas que escucharon por primera vez las palabras que acabamos de leer en los primeros 9 versículos del Evangelio según San Mateo. Es más, el Señor contó otras 7 parábolas que tienen que ver exactamente con el reino, un total de 8 parábolas. Esas parábolas pretendían enseñar a la gente acerca del mensaje que Jesús estaba diciendo, que era el Evangelio del reino. Y obviamente usaba parábolas, y pues una parábola, pues en términos muy sencillos, es una narración, es una pequeña historia que tiene una enseñanza. Ahora, dentro de la multitud de personas que estaba escuchando este mensaje, esta enseñanza de Jesús, se encontraban los discípulos del Señor, que también, al igual que los demás, se quedaron de a 4, sin poder entender lo que Jesús había dicho. Ahora, el Señor lo sabía, el Señor sabía que lo que estaba diciendo no lo iban a entender, y es por eso que a partir del versículo 18, si ustedes van al pasaje, van a encontrar cómo Jesús llama solamente a sus discípulos y a ellos les explica el significado de la parábola. Y como vamos a ver en esta mañana, el Señor contó esta parábola con un propósito bastante claro. La necesidad de estar atentos y responder correctamente al mensaje de la palabra. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado más de un sermón, hemos escuchado más de una enseñanza, y hemos escuchado y escuchado y escuchado. Aquellos que tuvimos la gran bendición de nacer en un hogar cristiano, pues de verdad es algo que aprecio pues ya como adulto. De niño no me gustaba, yo prefería quedarme a participar en la catafixia o ver burbujas, y bueno, sí, ya llovió bastante, pero pues los que tienen entre 45 para arriba dirán amén conmigo, ¿verdad? Entonces, pues no podía catafixiar nada, porque a las 10 teníamos que estar en la escuela dominical y estar escuchando la palabra del Señor domingo tras domingo. Pero todos escuchamos la palabra de Dios, todos los que estamos aquí de alguna u otra forma. Si tú te congregas regularmente en la iglesia, estás escuchando, escuchando y escuchando. La pregunta es, ¿qué tipo de oyente eres? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? Bueno, en esta parábola me parece que Jesús, al señalar 4 tipos de suelos diferentes, está enseñando 4 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios y 4 respuestas al mensaje del Evangelio.
4 respuestas diferentes que marcan la vida de una persona que escucha la palabra del Señor. Vamos a ver cuáles son. Vamos al versículo 19. El Señor empieza a explicar la parábola, aquella historia que los discípulos no entendieron. Y dice el versículo 19, miren, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice Jesús, ven, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está la primera respuesta o el primer tipo de persona que oye la palabra del Señor. Son personas endurecidas voluntariamente de corazón. Personas voluntariamente endurecidas de corazón. Son personas que ante la palabra de Dios, ante el mensaje del Evangelio, dicen, no gracias, no me interesa, déjame en paz. Jesús menciona 2 cualidades de este tipo de personas. En primer lugar, dice que esas personas no entienden la palabra. Ahora, eso no quiere decir que la palabra de Dios en sí sea imposible o muy difícil de entender. Tampoco significa que el oyente tiene alguna discapacidad auditiva o mental para comprender lo que se le está comunicando. Entonces, ¿por qué dice Jesús que estas personas no entienden la palabra? Bueno, vamos al versículo 14 y al versículo 15, porque ahí se nos aclara qué tipo de dificultad es la que Jesús tiene en mente. Hablando acerca de la actitud del pueblo de Israel, se dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha vuelto insensible, se ha endurecido, se ha entorpecido. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Cómo se puede oír pesadamente? ¿Será que con algún bulto aquí en el oído? No, lo que quiere decir aquí es que los tienen tapados, voluntariamente los tienen tapados, oyen con dificultad. Y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estas personas que están escuchando la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, están así. No quiero escuchar, no me interesa, déjame en paz. Entonces Isaías no está describiendo ninguna discapacidad física, ninguna discapacidad intelectual de sus oyentes. Isaías no está diciendo que sus oyentes tienen una falla en su sistema auditivo o visual. La falla de esta gente es profundamente espiritual. Isaías está denunciando un rechazo voluntario, un rechazo consciente de las personas para abandonar su pecado. La profeta Isaías está denunciando un rechazo a recibir la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios, a obedecer la palabra del Señor. El profeta Isaías es muy claro, está acusando a esta gente, no quieren convertirse, no quieren que yo los sane. Amados hermanos y amigos, este rechazo voluntario es la prueba contundente que el problema no está en su cabeza, está en lo más profundo de su corazón. Entonces, cuando Jesús dice que esta gente del primer grupo no entienden la palabra, no entienden el Evangelio, se está refiriendo a esas personas que después de escuchar una y otra vez se resisten a arrepentirse, se resisten a hacer los cambios que el Señor les pide para su propio bien. Después de escuchar y comprender intelectualmente las verdades de la palabra del Señor, deciden no hacerle caso. Incluso el apóstol Pablo dice que algunos lo consideran al Evangelio como una tontería. Ahora, el mismo Señor Jesús enfrentó este problema en carne propia. El mismo Señor Jesús. En Juan 5:39 y versículo 40, Jesús acusa a los judíos diciéndoles estas palabras. Miren, yo no sé qué pasa con ustedes. Ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes piensan que ahí está la vida eterna. ¿Y saben qué? Ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Pues es lo mismo que le pasa a esta gente aquí en la parábola. La gente conoce la verdad, la gente entiende la verdad, la gente comprende la verdad, pero no quiere recibirla, no quiere creerla.
Hay una segunda característica de este tipo de oyente. Dice el Señor, viene el mal o el maligno, ¿y qué hace? La arrebata. ¿De dónde? De su corazón. La arrebata de su corazón. Una vez que se ha rechazado la verdad del Evangelio, escuche bien, la vida del incrédulo se vuelve peor. El maligno, que es uno de los títulos de Satanás, arrebata aún lo poco que tiene. El poco entendimiento que tiene lo pierde, lo olvida. Eso es lo que dice el versículo 12. Pero al que no tiene, y aquí el que no tiene es porque no se le ha dado, sino porque ha rechazado lo que se le ha dado, dice el Señor, aún lo que tiene le será quitado. No sé si han leído el capítulo 1 de Romanos y se han sentado a meditar, pero una de las grandes enseñanzas que encontramos en Romanos 1, particularmente del versículo 21 hasta el final, es que cuando la gente rechaza una y otra vez la verdad de Dios, esa verdad que precisamente pretende salvarlo, lo que viene a continuación es mayor rebeldía, mayor necedad, mayor corrupción y mayor endurecimiento. Amigos y hermanos, el pecado tiene un efecto totalmente autodestructivo. El pecado no mejora por sí mismo, el pecado empeora. De hecho, si ustedes se fijan en ese primer capítulo de Romanos, Pablo dice en 3 ocasiones que Dios, en señal de juicio a aquellas personas que rechazan constantemente su verdad, aquellas personas que constantemente viven para darse así la gloria y no la gloria a Dios, dice la palabra que los entrega, Dios los entrega definitivamente a su pecado. Es decir, después que el hombre se enterca en vivir en desobediencia a Dios, después de rechazar una y otra vez la palabra del Señor, el mensaje de Dios, la exhortación de Dios, y el hombre dice, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Saben qué? Lo que hace Dios es un acto de juicio. Dios le dice, entonces, ¿no quieres creer la verdad? Pues ¿sabes qué? Adelante. Es más, yo te voy a ayudar. Dios retira todo tipo de freno en la vida de estas personas para que se vuelvan peor de lo que eran antes. ¿Realmente quieres vivir haciendo lo que tanto quieres? Dice el Señor, pues ya no te voy a estorbar más, adelante. Éntrale con ganas. Hace varios años, terminando el culto en la noche, fuimos a cenar pizzas a una pizzería de hace muchos años. Ya me delaté con estos 2 ejemplos. Hay una pizzería en el centro que no le han hecho muchos cambios por fuera, se llama Faustos. Una de las pizzerías más ricas para mí. Digo, más ricas de la comida. Y alguien me dijo que es porque el queso está muy grasoso. Pues, por eso, todo lo bueno es malo. Todo lo bueno es malo. Cuando terminó el culto y fuimos con una pareja de hermanos que tenían sus hijos pequeños. Ya saben cómo son los niños de inquietos, de impacientes. Y pues para empezar, ya falta mucho para llegar, Y bueno, finalmente llegamos a la pizzería y pues, yo quiero pizza, todos queríamos pizza. Bueno, entonces, pues la niña estaba muy inquieta. ¿Cuántos años tenía Camila? Unos 4 o 5 años más o menos. Ya dije el nombre, es un nombre ficticio, no se preocupen. Y pues estábamos conversando, hermanos, de la vida, del sermón y lo bonito que es comer pizzas, y la niña, ya trae la pizza. La niña ya estaba yo empezando a subir ya en los niveles de tolerancia. Y bueno, finalmente llegó la pizza. Y la clásica advertencia, tengan mucho cuidado, la pizza está muy caliente. Pero la niña quería tocar la pizza. Mamá, ya puedo tocar la pizza. Mamá, ya puedo agarrar mi pedazo. Mamá, ya puedo. Y la mamá, pues ahí también perdiendo poco a poco la paciencia. No, espérate, está muy caliente. Mamá, ¿la puedo tocar? Está muy caliente. Mamá, ¿la puedo tocar? Mamá, la puedo tocar. Y en el último, mamá, ¿la puedo tocar? Agarró la mano la madre de esta niña y la puso sobre la pizza y le dijo, pues toma tu pizza. Yo pedí una orden de espagueti, hermanos, porque ¡qué bárbaro! No culpo a esa mujer, yo habría hecho exactamente lo mismo, quizás se lo hubiera estrellado en la cabeza. Ya exageré, ok.
Amados hermanos, el rechazo a Dios conduce a una mayor corrupción. Nadie que rechaza constantemente a Dios verá su vida mejorada. El cantante inglés Robbie Williams tiene una canción que se llama Tripping. No la googleen, por favor, pero él dice: cuando la verdad muere suceden cosas muy malas. Cuando niegas la verdad, lo que viene es mayor corrupción. Ese patrón de rechazo constante a la verdad y de mayor corrupción lo encontramos claramente, cuando menos en dos salmos, el 14 y el 53, que prácticamente son idénticos. Ustedes conocen este salmo probablemente. Los dos comienzan: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está el rechazo de la verdad. Y si ustedes siguen leyendo, lo que viene es una serie de pecados, desobediencia. Es una espiral en caída libre de mayor maldad. Y esta corrupción culminará cuando finalmente el Señor envíe al lago de fuego, que es el infierno, a estas personas. El famoso filósofo cristiano C.S. Lewis dijo que al final de los tiempos, solo habrá dos tipos de personas nada más. Aquellas personas que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dirá: hágase tu voluntad, pero lejos de Él, eternamente e irreversiblemente perdidos. Amado amigo, amado hermano, ¿cuál es tu actitud hoy frente a la palabra de Dios? ¿La escuchas con tus oídos físicos? ¿La has memorizado? Pero en tu corazón la rechazas. Escuchas el mensaje del evangelio por fuera, pero tienes un corazón intencionalmente cerrado para no obedecer. Permíteme decirte con la mayor urgencia que debes tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estás en una gravísima situación. Si te mantienes en esta postura de rechazar constantemente a Dios y su palabra, solamente te espera mayor hundimiento en el pecado. Solamente te espera mayor rebelión y al final te espera una eternidad para experimentar la vida que siempre habrás querido tener aquí en la tierra. Una eternidad en rechazo a Dios, pero ardiendo en el infierno. Amigos, si esta es tu condición, salva hoy tu alma. Huye hoy del tormento eterno. Corre hacia Cristo. Él es amplio en perdonar. Y hazlo hoy. En segundo lugar, Jesús nos habla de un segundo tipo de persona, un segundo tipo de oyente a su palabra, que está en los versículos 20 y 21. Lo leemos, por favor. En la explicación de Jesús, estas son las personas que están representadas por la semilla que cae entre piedras. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esas personas no están endurecidas voluntariamente de corazón, pero están vencidas por el sufrimiento en este mundo. Están vencidas por el sufrimiento en este mundo. Son personas que dicen: no, gracias, es muy alto el costo. Jesús dice que ese tipo de personas reciben la palabra con gozo, pero solo por un tiempo. Ahora, es verdad que cuando comparamos a este grupo de personas con el grupo anterior, pues esas personas tienen una actitud más favorable hacia la palabra. No tienen un corazón de entrada duro que la rechaza, no se oponen a ella, al contrario, la reciben, la aceptan. Es más, la reciben muy pronto y con gozo. La palabra de Dios les parece buena, se sienten a gusto con ella, le dan like. La palabra de Dios es algo chido, ¿verdad? Para usar su lenguaje. Y aparentemente están contentas de haber descubierto pues esta onda del evangelio, la iglesia. Y tú y yo lo sabemos, ¿verdad?
Tú y yo tenemos personas a quienes les hemos compartido el Evangelio y de entrada nos han dicho, no quiero nada con eso. Pero también hemos compartido la palabra con gente que ha dicho, qué interesante, está padre esto, ¿no? Sin embargo, esta aparente aceptación positiva de la palabra solo dura un poco de tiempo, ya que no tiene una raíz profunda. Y como decía la querida y difunta salmista Selena, como la flor se marchitó. Es decir, esas personas que inicialmente dicen creer la palabra, terminan apartándose de aquella aparente fe que un día manifestaron tener. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Jesús nos responde claramente. El Señor dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. La aflicción, no cualquier aflicción, sino por causa de la palabra. Y aquí se nos revela la causa de su alejamiento. Esa gente que de manera temprana recibe con gozo la palabra, enfrentaron, como tú y yo, adversidades, enfrentaron una serie de dificultades y como su fe no estaba bien enraizada, terminan apartándose de ella. No dudo que estas adversidades pudieron haber sido muy intensas, muy fuertes. El Señor dice que es como el sol que sale brillando fuerte y con su calor intenso puede llegar a quemar una planta débil. Pero vale la pena subrayar el tipo de aflicción que enfrentan estas personas. Jesús dice claramente que estos sufrimientos fueron por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Esta gente sufrió en carne propia las consecuencias que tenemos que enfrentar de ajustar nuestras vidas con la verdad de la palabra de Dios. Pero esta gente no aguantó. Esta gente se dio por vencida. Cuando enfrentan el sufrimiento por causa de su obediencia a Cristo Jesús, se dan cuenta que el costo que hay que pagar es bastante alto y concluyen que no vale la pena la vida seguir creyendo y entonces abandonan la fe que mostraron al principio. Amado hermano, yo no sé qué te dijeron, bueno, creo que sí. Desconozco qué te dijeron en general cuando te hablaron por primera vez del Evangelio. No sé qué te ofrecieron. No lo sé. Pero la Biblia de ninguna manera esconde esta realidad de que aquellos que deciden seguir a Jesús van a experimentar todo tipo de molestias, necesidades, persecuciones, enfermedades e incluso la muerte por seguir a Jesús. En ninguna de sus páginas la Biblia nos ofrece a los creyentes en Cristo la garantía de que seguirlo a Él va a ser como estar en una cama de rosas. No existe en la Biblia la frase pare de sufrir. Me encantaría poner en la entrada de la iglesia un letrero que diga, ven a sufrir. Jesús es bien claro con esto. Una de las bienaventuranzas que tenemos ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice exactamente eso. Exactamente somos llamados a sufrir por seguirlo, por serle fieles a Él. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. El Señor Jesús fue bien claro. Los apóstoles continuaron con esta idea de decirle a los creyentes, les esperan crisis, dificultades, angustias, persecuciones por serle leales al Rey Jesús. Me encanta lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles iban predicando en diferentes lugares y pues como resultado de la predicación había gente que respondía al evangelio y formaban iglesias. Y bueno, después de algún tiempo los apóstoles dijeron, bueno, vamos a regresar, a animar, a confortar a los hermanos, ¿verdad? Vamos a animarles su fe para que perseveren. Pero escuchen bien las palabras con las que los apóstoles alentaban a continuar en la fe a los nuevos creyentes. Los apóstoles decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios. Si yo hubiera escuchado esas palabras, diría, creo que me equivoqué de lugar. Estas son las palabras que usaban los apóstoles para animar a los creyentes a permanecer en la fe. Los apóstoles, el mensaje apostólico y el mensaje de la iglesia de hoy no debe cambiar. Debemos llamar a la gente a venir a Cristo y encontrar perdón de pecados, vida eterna, un nuevo corazón, pero después hay que decirle, prepárate porque empieza una guerra contra ti mismo. Prepárate, pero el Señor está a tu lado. El Señor ha puesto a su espíritu. El Señor ha dejado una comunidad de creyentes. Vale la pena pelear, vale la pena sufrir por causa del Evangelio. El apóstol Pablo dice, no se oye muy alentador, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Me encantaría escuchar a Cash Luna predicar este mensaje. O oro y ayuno porque un día este hombre pueda predicar este pasaje. Ese día se va a convertir de todas sus herejías. Como pastor platico con mucha gente. Y saben que en esos últimos meses he escuchado a muchos hermanos que en sus conversaciones, al platicarme qué es lo que están viviendo, estoy viendo mucha adversidad, estoy viendo mucha dificultad, mucho desaliento. Veo que cada vez más creyentes se están enfrentando sufrimientos por causa de su fe en Jesús y se están tambaleando en su fe. Hace un par de meses recibí un mensaje por WhatsApp. No es nadie de aquí, por favor, y nadie aquí la conoce a esta persona. Escuchen esas palabras. Pastor, ore por mí. Ya no quiero ser cristiana. Hoy guardé mis Biblias, quité los versículos que tenía pegados en las paredes de mi casa y ya no quiero ir a la iglesia. Sé que Dios me escucha, pero siento como si no lo hiciera. En ningún aspecto de mi vida avanzo. Con o sin Dios estoy igual. Ella se refiere a luchas fuertes en su trabajo, ha tenido muchas decepciones amorosas. He tratado de avanzar, pero solo doy vueltas en círculos. Estoy cansada, no tengo felicidad, no tengo gozo, no encuentro gozo. Estoy muy triste, no encuentro motivación. Hoy decidí ya no comportarme más como cristiana, en el sentido de ir a la iglesia y leer la Biblia. Sé que es el único que puede entenderme y sanarme, pero no sé por qué se queda callado. Y estoy cansada, ya no puedo más. ¿Cuántos pueden decir amén a estas palabras? Y somos honestos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Son palabras llenas de cansancio, de pesar, de frustración. Son palabras que reflejan vivir para el Rey Jesús en medio de un mundo caído. Hermanos, si tú has considerado seguir a Jesús, toma estas palabras como una gran advertencia del costo que debes pagar por seguir sus pasos. Vas a sufrir. Vas a tomar decisiones que te van a costar, para empezar, tu propio orgullo. Te va a costar dinero, te va a costar amistades, te va a costar sacrificio y en situaciones extremas te va a costar o te puede costar tu propia vida. Si has dicho que quieres seguir a Jesús, prepárate para muchos momentos en los que tu fe pasará por el fuego intenso de la aflicción. Pero no te preocupes, si tu fe es verdadera, es auténtica, lo que hará la aflicción es purificar tu fe como el fuego hace con el oro. Pero si tu fe no es genuina, el fuego devorará tu fe como un papel. Pues ánimo, si estás enfrentando el alto costo de seguir a Jesús, no luches en tus propias fuerzas. También debes clamar al mismo Cristo para que te fortalezca, para que te sustente. Háblale, dile cómo te sientes. No tenemos que jugar al supercristiano, ¿verdad? De veras, yo también a veces por momentos estoy muy afligido y oro al Señor, Padre, gracias Señor por la vida que me das. No soy capaz de decir, Señor, me siento mal, Señor, me siento agobiado, me siento cansado. Hermanos, el Señor no se asusta, el Señor no se alarma, el Señor no dice, ¿cómo es posible?
Vienes todos los domingos a la iglesia, te hablo todas las semanas y te pones así. No, hermanos. El Señor entiende qué es vivir en este mundo caído. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. El que está en el trono esperándonos es aquel que ha estado aquí. Es el que caminó aquí y sabe muy bien por lo que estamos pasando. Vamos rápido, el tiempo nos está pisando los talones. Versículo 22. Tenemos al tercer tipo de oyente. Versículo 22. El Señor dice que es la semilla que cayó entre los espinos. Versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Hemos visto que el primer tipo de oyentes son personas voluntariamente endurecidas en corazón. El segundo tipo de personas son aquellas personas agobiadas por el sufrimiento. Este tercer tipo de personas están seducidas por las cosas buenas de este mundo. Son personas que le dicen al Señor: no, gracias, hay cosas mejores en esta vida. Una vez más, se trata de alguien que, al igual que el tipo anterior, muestran un interés por conocer la palabra. En particular, no se nos dice exactamente que la semilla brotó, pero obviamente deducimos que sí fue porque los espinos finalmente ahogaron la planta. O sea, hubo una respuesta. Entonces, una vez más, son personas que oyen y también aceptan de alguna manera el Evangelio. Y otra vez el Señor dice, pero, en esta ocasión, lo que ahoga la aparente fe de esta persona son los anhelos por conseguir y disfrutar todo lo bello, todo lo chévere de este mundo. Esta gente simpatiza con lo que dice Dios, pero sus anhelos de tener y de disfrutar las cosas buenas, legítimas incluso de esta vida, son más fuertes que sus anhelos de vivir de acuerdo con lo que dice Dios. Esta gente está embelesada por atrapar todas las cosas buenas de esta vida. No sé cuántos de ustedes recuerdan, o no sé si todavía lo hacen, en los famosos programas de concurso, a los finalistas los ubicaban en una pequeña caseta, así transparente, ¿verdad? Y en el suelo había un chorro de billetes. Y entonces se encendía dentro, ¿verdad?, un ventilador muy fuerte y los billetes empezaban a girar y durante, 45, un minuto tenían para agarrar todos los billetes que pudieran. Una vez que se acababa el tiempo, ya no podían tomar ningún billete. A mí me encantaba porque pues ni modo, no, me moría de la envidia, pero al menos podía yo disfrutar la cara de esas personas tratando, y quiero este, y me lo pongo. Me encantaba ver eso, porque no me quedaba otra. Así hay mucha gente en este mundo. Pueden verlo en los ojos, lo pueden ver en sus palabras, lo pueden ver en sus agendas. Están encandilados por conseguir las cosas buenas de este mundo. El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo está de paso, está de paso. El Señor nos señala claramente que uno de esos anhelos que caracterizan a este mundo es la riqueza. Y el Señor añade una palabra para describirnos el carácter peligroso de las riquezas. Él llama la riqueza engañosa. Riqueza engañosa. Ahora, Jesús lo que nos está advirtiendo es de tener como mayor prioridad la búsqueda del disfrute de las cosas buenas en esta vida terrenal. Por favor, no me malentiendan, de ninguna forma el Señor enseña que es malo disfrutar de las cosas materiales de esta vida. Dios es un Dios bueno y nos ha dado muchas cosas buenas para que disfrutemos. Es un Dios que da cosas buenas. No es malo querer tener una bonita casa. No es nada de malo querer tener un automóvil inclusive del año. Un trabajo bien pagado, irse de vacaciones,
aunque sea a Progreso o a Guaymitún o a Cisal, ¿verdad? Que quieren un poquito más lejos. No hay nada de malo con querer tener unos ahorros en el banco para cualquier imprevisto. No hay nada de malo con querer comprar los más modernos utensilios domésticos. No hay nada de malo en querer ir a Walmart, a Urrera, a Super Willis, a Shane y comprar las cosas bonitas que se nos ofrecen. De ninguna forma el llamado a seguir a Jesús es un voto de pobreza. Eso déjenselo a la competencia. Pero la Biblia es muy enfática que el amor al dinero, y no es el amor al dinero, aquí es una figura de lenguaje, el amor a todo lo que el dinero puede conseguir. Nunca he visto a nadie que tenga un billete a la mano, ¿verdad? Y salga a cenar con él y le dé una flor. Eso no es el amor al dinero. El amor al dinero es querer tener todo lo que el dinero ofrece. El apóstol Pablo, sabiendo de esto, dice en su famoso versículo en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz que conduce a todo tipo de mal. Nada más vean esta conexión. El vivir para obtener las cosas materiales de esta vida como máxima prioridad simplemente es la puerta que te va a conducir a todo tipo de pecados, a todo tipo de complicaciones, a todo tipo de desobediencia a Dios. Tan es así que el apóstol Pablo dice, muchas de estas personas se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Hermanos, ir por esta vida buscando disfrutar y tener lo mejor de este mundo no solamente es una forma equivocada de pensar, es un gravísimo peligro que pone en riesgo nuestra alma. Pero ¿cómo se ve en concreto una persona que está comprometiendo su deber de serle fiel a Jesús con las preocupaciones de este mundo? Pienso en dos que quizá podría sorprenderles. Número uno, el trabajo. No discuto y por supuesto estoy totalmente de acuerdo que debemos ser responsables con el trabajo, debemos ser leales, debemos ser honestos, transparentes, para honrar a Dios, pero también para bendecir a la gente. Pero ¿cuántas veces el trabajo se ha vuelto tu excusa perfecta para no crecer? ¿Cuántas veces el trabajo se ha vuelto la excusa perfecta para no tener momentos a solas con Dios, para leer su palabra, para estar en comunión con la iglesia, para estar en comunión con tu familia? ¿Cuántas veces el trabajo no ha sido la excusa perfecta? No puedo, tengo trabajo. No puedo, tengo el compromiso con mi trabajo. Decimos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no somos capaces de esforzarnos en evitar que nuestro trabajo sea el justificante perfecto para no crecer en una vida más comprometida con el Señor. Hermano, lo voy a decir con todo mi amor, si tu trabajo es un obstáculo para tu crecimiento espiritual y si de verdad quieres buscar el reino de Dios en tu vida, empieza a cuestionarte si debes continuar con ese empleo que te está alejando de la fe. No estoy diciendo que mañana vayas y presentes tu renuncia y vengas a los diáconos de la iglesia a pedir, ahora manténganme. Pero creo que sí puedes orar para hacer ajustes en tu horario. Puedes orar para que Dios te guíe, si es necesario, a encontrar otro empleo. Pero nunca digamos que el trabajo es un impedimento para crecer en la gracia del Señor. No es fácil, no es simple, lo entiendo. Estamos en una cultura que ha exaltado demasiado el lugar del trabajo por encima de buscar al Señor. Lo mismo puedo decir con los benditos compromisos sociales. Después del chayote, lo que más odio en esta vida es escuchar a mis hermanos decir, hermano, no vengo al templo porque tengo otro compromiso. De verdad, no saben ustedes cómo mis intestinos se revuelven por dentro. ¿Cómo que tengo un compromiso? Es un compromiso que ya había adquirido previamente. Es obvio que ya lo adquiriste previamente. ¿Qué compromiso previo puede ser más importante que estar en la reunión de los santos?
De la misma forma, busca a Dios. Pídele a Dios que te muestre exactamente dónde estás afanado por las cosas buenas de esta vida. No estoy pensando en cosas que en sí son pecaminosas, son malvadas. Estoy hablando de aquellas cosas que son buenas, pero que cuando ocupan el lugar que le corresponde al Señor, estamos en problemas graves. Finalmente, ánimo hermanos, ya vamos a terminar. Hay un cuarto tipo de personas que escuchan la palabra. Versículo 23, lo leemos juntos por favor. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. ¿Se acuerdan qué significaba entender? Era querer recibirla. No es simplemente que no tiene ningún problema mental, sino decide recibir la palabra. Oye, la entiende y da fruto. Produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Este cuarto tipo de personas son personas comprometidas de corazón a escuchar y obedecer. Son aquellas personas que le dicen al Señor, sálvame Jesús, sálvame Jesús. Bueno, afortunadamente la semilla cae en buena tierra y produce una cosecha abundante. No soy experto en agronomía, pero pues es obvio que no cualquier suelo es apto para que una semilla pueda germinar y crecer. Los suelos arenosos, los pedregosos o los muy calizos, como aquí en nuestra región, pues no son los más adecuados para la agricultura, porque no tienen los suficientes nutrientes para el crecimiento de la palabra. Tuve que ensayar esto varias veces para que parezca que sé un poco de agronomía. Miren, la semilla tiene todo el potencial en sí misma de crecer y de germinar, pero si las condiciones del suelo no son apropiadas, simplemente se seca, se trunca el crecimiento. Bueno, esta verdad en el plano físico también funciona en el plano espiritual. La palabra de Dios tiene en sí misma todo el potencial de dar fruto. Lo sabemos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Lo sabemos. La palabra de Dios no tiene ningún límite. De alguna forma Dios ha establecido que la condición del corazón humano sea un estorbo de desarrollar todo su poder transformador. Hemos visto que un corazón endurecido, un corazón rebelde, un corazón agobiado por las dificultades, un corazón enamorado de este mundo, no son los terrenos fértiles para que crezca la semilla y entonces dé fruto. Pero el Señor en su palabra también nos da de su gracia para poder escuchar y decir, Señor, te necesito, aquí estoy. Recibo tu palabra, la atesoro, ayúdame a ponerla en práctica. Pues gracias a Dios el jardín en casa está creciendo. Ya trae a perros y gatos. Y lo que se había convertido en una bendición, ahora es un medio de gracia para todos los animales de la calle, ¿verdad? Que encuentran ahí su lugar de paraíso. Pero me recuerda que esa semilla se sembró en buena tierra, en buen suelo y el pasto sigue creciendo. ¿Qué tipo de oyente eres? ¿Con cuál tipo de terreno te identificas? Puede ser tu rebeldía, puede ser las aflicciones que vienen por seguir a Jesús, o pueden ser los anhelos temporales de esta vida, los grandes obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios, recibirla en tu corazón y entonces ser transformado. Si no eres un verdadero creyente en Jesús, si has estado engañado, pensando que por venir aquí a la iglesia y hacer la finta de que estás cantando, o ya te sabes todas las canciones, pero en tu vida no hay una obediencia fiel a la palabra del Señor, no has nacido de nuevo, lo siento. Pero el día de salvación es hoy. Siempre hoy es el día de salvación. Siempre hoy es el momento oportuno para venir y rendirte a este buen Rey que ha dado su vida.
Quizá estés siendo agobiado por alguna adversidad en particular, alguna aflicción en particular como resultado de tu lealtad al Rey Jesús. Pues posiblemente, hermano, no estás viendo lo duro, sino lo tupido de la aflicción. Ánimo, ánimo, el Señor promete estar contigo y no simplemente como un espectador. Él está ahí junto a ti para fortalecerte, para calmarte, para traer ánimo y consuelo. Posiblemente también estás deslumbrado por las cosas chulas de este mundo. Vives como si este mundo fuera todo lo que va a haber. ¿Saben qué? Esta es verdad para los incrédulos. Todo el gozo que puedan encontrar simplemente se limita para este mundo. Para los creyentes nos espera algo mucho mejor por toda la eternidad. Cualquier aflicción que puedas encontrar en esta vida no va a ser para siempre, no va a ser para siempre, se va a acabar y nos espera la gloria, la euforia, permítanme usar esa palabra, la euforia eterna en la presencia de Dios. Pero si no eres un creyente, si no has venido a Cristo Jesús, todas las cosas buenas que tengas será todo lo que vas a recibir. Ven a Cristo hoy. Ahora, este corazón que necesitamos no lo podemos producir nosotros. Tenemos que decir lo mismo que decía David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dame un corazón limpio. No lo podemos producir. No lo podemos producir. Esa es la obra del Espíritu Santo. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. De esta manera, Señor, tú pastoreas a tu iglesia. De esta forma es como tú creces el Evangelio entre nosotros. Gracias por esta iglesia que predica fielmente tu palabra, lo predica con honestidad. Pedimos por el pastor, pedimos por los ancianos, pedimos por las maestras, a los niños, para los padres, Señor, que se esfuerzan diligentemente en instruir a la gente con tu palabra bendita. Esta semilla que tiene todo el poder para transformar las almas de la gente, para vivir como tú deseas y como tú mereces. Permite, Señor, que tu evangelio siga creciendo en este lugar. Pero, Señor, rogamos también para que la gente que escucha tu palabra sea gente preparada, gente que tú prepares sus corazones. Señor, crea en esta iglesia corazones deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de crecer, deseosos de amar tu palabra. Señor, danos más entendimiento. Danos también, Señor, mayor compasión por aquellos que aún no te conocen. Danos, Señor, el anhelo de atesorar tu palabra santísima, para que entonces, Señor, también nos concedas tu gracia para obedecerla de corazón y prontamente para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.